Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Y vamos a seguir con el tema de la religión, de la antimagía, todas las cosas, no todas, porque realmente son muchísimas, no podemos tocarlas a todas, si no, no terminamos más y nos dedicamos solamente a eso. Pero muchas de las cosas o las más importantes que se fueron infiltrando dentro del cristianismo principalmente y cómo se fueron transmitiendo y cómo todavía hoy las encontramos disfrazadas de otras cosas, ¿no es cierto? De cosas que no son lo que son. Una de las cosas importantes que hoy están en auge son los misterios, ¿no es cierto? Las religiones de misterio. Bueno, las religiones de misterio no son nada nuevas, son cosas antiquísimas y justamente se fueron desplazando a lo largo de la historia a nivel escondido, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver uno de estos misterios, el más importante de todos ellos, del cual derivaron todos los demás, porque hay muchas escuelas de misterios, pero todas derivan del mismo lugar. Por supuesto, todas derivan de Babel, ¿no es cierto? Pero el más importante de estos misterios fueron los misterios eleusinos, y de ahí derivaron el resto de las variaciones. Así que hoy vamos a seguir con esta charla a partir de la influencia de los grandes misterios eleusinos. Vamos a comenzar. En el primer siglo de la era cristiana, el culto al misterio de Eleusis era más conocido que cualquier otro culto en Grecia. Su fama y su popularidad se debieron en gran parte a la conexión de Eleusis con Atenas. El origen de este culto es incierto, oscuro. No hay en todas estas religiones de misterio todo es oculto, todo es incierto, ¿no es cierto? Porque es lo que ellos pretenden. Algunos escritores rastrean su origen a Egipto, y nosotros sabemos que de Egipto, desde antes de Egipto, vino de Mesopotamia. Otros sostienen que Grecia misma fue el lugar de nacimiento, pero no lo fue. Todas las cosas fueron adaptaciones de los mismos misterios que fueron siendo pasados de una cultura para otra. Como nosotros conocemos bien la conexión Egipto-Fenicia y de ahí a Grecia, no tenemos dudas de que se trata de la misma fuente original. Para entender el tipo de experiencia religiosa representada por este importante culto, vamos a recurrir al mito de la violación de la hija de Ceres, de Deméter, cualquiera de los dos nombres puede ser, en Grecia o en Roma, por Hades o Plutón, en el mismo personaje, que aparece en el himno homérico a Deméter, porque esta es la centralidad de la historia del culto eleusino, ¿no es cierto? En este mito se representa a Perséfone, que está jugando en las praderas de una región de Asia con las hijas de Océano y Tete, están todas jugando ahí, mientras juega, está raptada por Hades, que la lleva al inframundo para convertirse en su esposa, ¿no es cierto? La madre, enloquecida, recorre toda la tierra durante días buscando a la hija perdida. Como resultado de estos viajes que hace, llega a Eleusis, donde es vista, aunque no es reconocida, no la reconocen como diosa, por las 4 hijas de Quequeas, que estaban sentadas en un pozo público, ¿no es cierto?, llamado la Fuente de la Doncella. Después de contar una historia ficticia, ¿no?, de que escapó de los piratas, ¿no?, les inventa una historia, se gana la simpatía de estas doncellas que la llevan a su casa y le dan como trabajo cuidar al hermano pequeño, ¿no es cierto?, que se llama Demofón. Esto es algo exactamente lo mismo que hace Isis en su búsqueda de las partes perdidas de su amado Osiris. Cuando llega a Biblos, trabaja como niñera dentro del palacio. Esto es interesante porque este es el primer trabajo que realizan todas las hijas de la realeza, actualmente aún, como un trabajo iniciático, por así decir. Se lo toma como un trabajo que es correcto para que estas personas que no necesitan trabajar, porque ¿quién en la realeza necesita trabajar? No lo necesitan, pero forma parte del trabajo iniciático dentro de la carrera de Isis, ¿no es cierto? Diana, por ejemplo, la princesa Diana, su primer trabajo fue de niñera. El de todas las personas de la realeza trabajan, y ellas comienzan trabajando como niñeras, siguiendo esta escenificación que hacen a lo largo de sus vidas. Después de darse a conocer Deméter,
ordena a la gente de Eleusis que le construya un templo, ¿no es cierto? Algo parecido, muy parecido a lo que hace Isis en la otra historia. En relación con el templo, ella establece ciertas ceremonias y ritos y todo lo demás. Después de establecer este rito, este templo, ¿no es cierto?, ya desaparece y la tierra queda completamente estéril. La gente empieza a morirse de hambre porque no sale nada, porque Demeter es la diosa de la agricultura, ¿no es cierto? Y los sacrificios a los dioses empiezan a disminuir y también los dioses se mueren de hambre porque estos dioses son así. Y los dioses empiezan a pedirle que reaparezca, que vuelva a hacer crecer las cosas, pues están muriendo todos. Pero ella se niega hasta que le devuelvan a su hija, ¿no es cierto? Entonces ahí se empieza toda una discusión en la cual Hades termina con que Hades, a petición de Zeus, libera a Perséfone, pero coloca una cláusula que si ella hubiera comido alguna cosa, debe regresar al inframundo. Perséfone termina comiendo unos granos de una granada y como no se considera una comida completa, termina siendo que tiene que volver una parte del año al inframundo y la otra parte del año la pasa con su madre. Cuando está con su madre, la primavera florece porque Perséfone es la primavera, llega el verano, vienen los frutos y todo lo demás, cuando tiene que bajar al inframundo viene el invierno, en fin. Es una descripción del ciclo de las estaciones que la vamos a ver representadas en diferentes mitos y los vamos a estar estudiando porque aparecen y son mencionados en las escrituras y en todas partes. Buenas tardes, Cristina, buenas tardes, Víctor, bienvenidos. Entonces, cuando Demeter, cuando recupera a su hija, permite que todas las cosechas vuelvan a salir y todas las cosas se normalizan, pero de forma cíclica, por así decir. El significado de esta historia es la parte que más nos interesa, ¿no es cierto? Es una cosa bastante clara, es el mito de la naturaleza que no solamente registra este ciclo natural, evidente, que todos los seres humanos veían, ¿no es cierto?, el pasaje de la vida al mundo vegetal con respecto a las estaciones, pero también el ciclo de muerte y resurrección que puede pasar todo ser humano y toda la vida, ¿no es cierto? De ahí comienzan todas sus mitologías. En invierno las plantas mueren y eso es el periodo de luto de Demeter porque no tiene a su hija. Cuando regresa la otra, sale, entonces viene la primavera y todo queda fantástico de nuevo. Es un símbolo de la experiencia humana frente a la muerte. Esto retrata la eterna búsqueda, y lo reconocen dentro de en sus partes más elevadas interpretativas, ¿no es cierto?, en sus interpretaciones más elevadas, de grados más superiores, retrata la búsqueda de estos individuos por la inmortalidad, ¿no es cierto? Igual que hace Gilgamesh en su epopeya, como ya mencionaron. Los misterios de la vida humana y la muerte son representados por Demeter, Perséfone y Hades. Hades es el dios de la muerte, ¿no es cierto? Y en esta leyenda, los seres humanos, que son siempre, según ellos, amados y perdidos, porque perdidos por la muerte, ¿no es cierto?, son descritos como perdiendo la esperanza de reunirse con su dios, con su diosa, ¿no es cierto? Para los que se sabían perdido, porque habían dejado de lado la salvación de Yahweh, el culto de Eleusis ofreció no solo la promesa de un futuro feliz, sino también una garantía realmente de que iban a tener un final feliz, ¿no es cierto? Continuando la falsa religión del prometido, entre comillas, Caín, que de aquí surge toda esta falsa religión. Es una religión que promete una reivindicación del ser humano. Por ejemplo, cuando observamos el moderno festival griego de la Pascua, griego porque es algo que viene de allá, conserva el espíritu del antiguo culto eleusiano completamente. En la primavera, los que habían compartido el dolor de Demeter, que había estado en el invierno, habían
conseguido superar el invierno, superar los inviernos antiguamente era mucho más difícil que hoy, ¿no es cierto? Recibían el regreso de Perséfone, o sea, la llegada de la primavera con toda alegría. Y los cristianos representan exactamente lo mismo en la representación de la Pascua que hacen cuando después de lamentar al Cristo muerto, que es una imagen de cera que llevan cargando por toda la ciudad, por las calles, ¿no es cierto? Llega el sacerdote que anuncia a la medianoche anterior al domingo que Cristo ha resucitado. En este momento, entonces, saca una vela, empieza a encender las velas de todos los presentes, ¿no es cierto? Disparan armas, petardos, de acuerdo a las épocas. Antiguamente eran armas, ahora son fuegos artificiales, y se termina el ayuno de Cuaresma. Es exactamente lo mismo que hacían en los mitos eleusinos. Así que no se han perdido estas cosas, sino que han sido de a poco incorporadas dentro de los nuevos, de los ritos, entre comillas, cristianos. Buenas tardes, Laura, bienvenida. Entonces, los mitos así insertados en el cristianismo incluyeron atribuirle al clero un misterioso poder que ya lo tenía otorgado justamente los sacerdotes de estas religiones de misterio, ¿no es cierto? Que es un dominio sobre la fe del pueblo, esto otorga, un dominio que realmente este dominio fue rechazado abiertamente por los apóstoles. Los apóstoles siempre supieron que no había que imponerse sobre los creyentes, como dice en Corintillín Bet, porque no nos estamos adueñando de la fe de ustedes, más bien somos colaboradores para gozo de ustedes, porque por la fe están firmes. O sea, los apóstoles sabían perfectamente que no debían estar aprovechándose de la fe de los demás. Pero este dominio que reciben estos nuevos sacerdotes, estamos hablando del cristianismo, lo que pasa de los mitos eleusinos al cristianismo, es el poder del confesionario, ¿sí? De la confesión. Esto ha llegado a ser tan absoluto y completo, un poder tan absoluto, tan completo como el que poseían estos antiguos sacerdotes de misterio, los babilónicos, ante los iniciados de los antiguos misterios. El poder clerical del sacerdocio romano se completaba con la institución del confesionario. Quedó verdaderamente completo cuando lo terminó de institucionalizar. Este ritual fue tomado completamente de Babel. La confesión de los adeptos de Roma es completamente diferente de la confesión que está prescrita en la palabra, cuando dice, así que confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que se sanen. La ferviente oración del justo obra eficazmente y puede mucho, dice Jacob en el capítulo 5. Esto implica un intercambio entre los creyentes. Yahanan Aleph, después de la muerte y la resurrección de Yahshua hemos sido, no sé qué está escrito acá, se me salió mal. Lo que resta es justamente un intercambio entre hermanos, ¿no es cierto? No es ir a confesarse a un sacerdote y descontarle todos los pecados, ¿no es cierto? Para que ese sacerdote nos absuelva, entre comillas, sino confesarse los pecados unos a otros y orar unos a otros para ser sanados. Esa es la prescripción que tienen las escrituras y, sin embargo, la Iglesia Católica instituyó un ritual de confesionario, ¿no es cierto? La confesión siempre otorga un poder extra a los sacerdotes. Este tipo de ritual solo sirve para tener un despotismo espiritual, o sea, el poder sobre los creyentes. Por lo tanto, Roma, al abandonar la palabra de Yahweh, tuvo que recurrir al sistema babilónico, no le quedaba otra. En este sistema, según la fórmula, se requería la confesión secreta al sacerdote de todos los que fueran admitidos a los misterios. Eso era lo que requerían los misterios eleusinos. Mientras la confesión no hubiera sido hecha, no podía tener ninguna iniciación completa. De la misma manera, hoy, si no se confiesan antes de la misa, la persona no puede comulgar, ¿no es cierto? Eso es lo que asegura
en la Iglesia Católica. Entonces, los griegos, se dice que eran iniciados en los misterios del templo de Delfos, necesitaban confesar absolutamente todo bajo temor de castigo, que eran amenazados, o sea, eran amenazados bajo castigo, como una confesión general impuesta a los aspirantes después de la iniciación, una confesión que hacía que ellos tuvieran más temor de la indiscreción del sacerdote que darle a él la razón por temer la indiscreción de ellos mismos. O sea, yo no sé, ¿no es cierto? Pero a mí esto me recuerda totalmente los rituales iniciáticos de la sociedad secreta Skull and Bones. Si ustedes han visto los videos, ¿no es cierto?, sobre todo de Bush Jr. y todo lo demás que salieron a la luz, cuentan que la persona que está siendo iniciada tiene que confesar algún secreto completamente escabroso, tiene que ser una cosa muy, muy fuerte y muy escondida, o sea, algo que le otorgue al sacerdote que recibe esa confesión el poder necesario para poder llegar a presionar a la persona, llegado el caso que la persona se quiera abrir del asunto, ¿no es cierto? Este tipo de confesión siempre otorga poder al que recibe la confesión. El pretexto, entonces, según el cual se requería la confesión auricular, era que las solemnidades, supuestamente, a las cuales iban a ser admitidos los iniciados eran tan sublimes, tan especiales, tan santas, ¿no es cierto?, que ningún hombre con culpa yacente en su conciencia podía ser admitido a estos misterios. Por lo tanto, la protección se basaba, decían que era para su protección, ¿no es cierto? Y terminaba siendo para presionarlos en caso de que fuera necesario. Los misterios recibieron el nombre de teletae, perfecciones, o sea, porque a través de los misterios las personas se perfeccionaban a sí mismos. Esa es la idea de las religiones de misterios tienen la función de perfeccionar a la persona en sí misma, es la perfección humana, porque se suponía que ellos inducían a la perfección de la vida en su totalidad. Los que eran purificados por estos misterios se los llamaba con el nombre de teletae, ¿no es cierto? Es decir, que eran llevados a la perfección, lo que dependía de los esfuerzos de cada persona y no de un salvador, evidentemente. No por nada la Iglesia romana ha sido siempre la gran defensora de la salvación por medio de las obras. Esto no viene desde ayer. Esto pisotea completamente toda la salvación realizada por Yahshua. Por eso se habla de ello cuando dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia, la eficacia de Elohim, ¿no es cierto?, de su salvación completa. En la Metamorfosis de Apuleyo, que fue uno de los iniciados y narra algunas de las cosas que se le permitía contar, ¿no es cierto?, encontramos expresada la misma doctrina de los méritos humanos. Ahí aparece la diosa dirigiéndose de esta manera al héroe, ¿no es cierto? Dice: si te haces merecedor a la protección de mi divinidad por la obediencia asidua, la devoción religiosa y la castidad inquebrantable, te convencerás de que solamente a mí me es posible prolongar tu vida más allá de los límites que han sido señalados para ella por el destino. Entonces, este tipo de cosas todavía es practicado hoy a escondidas o subrepticiamente por la Iglesia Católica, porque todas estas cosas provienen de las antiguas religiones de misterio. El propio Hércules fue iniciado, y está en un grabado que les dejo después, lo pueden mirar en el post. Hay un relieve donde se muestra la iniciación de Hércules. ¿Para qué un personaje como Hércules necesitaba ser iniciado? Porque él es Nimrod, ¿verdad? Él es mitad hombre y mitad Dios, que también es Gilgamesh, como ya dijimos, 2/3 Dios, 1/3 humano, o sea, no es completamente divino, por así decir. Entonces también debía ser iniciado en aquellos misterios que aseguraban la inmortalidad a los hombres a través de su propia redención, o sea, de sus obras. Esa es la base de las religiones de misterio. Pero, o sea, también a través de la muerte, el pasaporte al mundo desconocido, ¿no? Seguían siendo los méritos de los mismos hombres. Ellos se
pensaban que llegaban a un tribunal, por ejemplo, el típico tribunal egipcio, ¿no es cierto?, donde son pesadas las obras de las personas. Lo bueno y lo malo es pesado delante de la balanza para ver si la persona pasa ese juicio de la muerte. Hola Mayrali, buenas tardes. Hola Luis, bienvenido. Entonces, dice un texto, cuando en Egipto los cuerpos de las personas notables eran embalsamados, les sacaban los intestinos, los ponían en un recipiente sobre el cual uno de los embalsamadores, después de haber realizado unos ritos por el muerto, pronunciaba una invocación al sol en nombre del difunto. Y la fórmula que según Eufanto era la siguiente: tú, oh sol, nuestro Señor soberano, y todas las deidades que le han dado vida al hombre, recíbanme y denme una morada con los dioses eternos. Durante todo el curso de mi vida he adorado escrupulosamente a los dioses que mi padre me enseñó a adorar. Siempre he honrado a mis padres que engendraron este cuerpo. No he matado a nadie, no he estafado ni hecho mal a ningún hombre. Así que vemos que los méritos, la obediencia o la bondad del hombre constituían la súplica con la cual este muerto no iba a ser muerto del todo, por así decir, y llegaba a un estado inmortal junto con los dioses. No sé exactamente qué es lo que pretendían estar, pero la inmortalidad de cualquier manera siempre le llegaba después de la muerte. La doctrina de Roma con respecto a este artículo de la justificación del pecador por las obras es exactamente la misma, porque se basa en los misterios eleusinos. De allá salieron todas estas cosas que fueron incorporadas. El otro tema que vamos a ver ahora también es el asunto de la Trinidad, otro tema bastante escabroso que ha salido de la religión de Babilonia y que fue introducido dentro del cristianismo. Dice un texto de un autor de Rebecca Sexton, que escribió un libro llamado Luz desde el altar de la Iglesia Católica Romana, que es un libro de ex católicos, en verdad que son que se convirtieron al protestantismo, por así decir, salieron de la Iglesia Católica. En el nivel más alto de la Torre de Babel o el templo de Belus, nos dice Diodoro Sículo, se erguían 3 imágenes de las grandes divinidades de Babel, y una de estas era de una mujer que tenía agarrada la cabeza de una serpiente. De aquí comienza la historia de cómo insertar a la mujer dentro inventar la Trinidad para insertar a la mujer. Vamos a ver cómo se produjo esto. La gente de Babel contaba originalmente con el concepto universal de un Elohim único. Lo sabemos porque todos provenían de la misma arca, todos salieron del mismo lugar. Entonces, originalmente, ese concepto realmente lo tenían todos, ¿no es cierto? Entonces, todos eran monoteístas en su comienzo. Acababan de salir de los lomos de los 3 hijos de Noaj y todos tenían la misma ideología, por así decir. Las creencias eran las mismas. A pesar de esto, sabemos que de una forma u otra las viejas creencias renacieron. Las viejas creencias que habían supuestamente debido quedar sepultadas en el diluvio. ¿Cómo puede suceder estas cosas? En primer lugar, sabemos que por el Sefer Shobelin, como ya lo mencionamos, Cainán, el hijo que no aparece de Arfaxad, ¿no es cierto?, el padre de Shelah, encontró las columnas antiguas donde estaba grabado el conocimiento prohibido y resurge la parte del conocimiento. Pero también debemos suponer que es muy probable que haya habido una influencia del lado de las mujeres de los hijos de Noah, por lo menos 2 de ellas, ya que somos informadas que las primeras generaciones de los descendientes de Shem se conservaron puras. Pero no es el mismo caso de las generaciones de Yefet y muy especialmente de las de Ham, que sabemos perfectamente que se corrompieron por completo. De manera que debe haber habido algún tipo de influencia, no solo genética, sino también de recuerdos y cosas que se transmitían de generación en generación. De manera que cuando se rebelaron contra Elohim estaban simplemente manifestando lo que ya venían practicando, y no fue difícil que volvieran a caer en la adoración de lo que no era Elohim. Perdieron la noción, ¿no es cierto?, de los atributos que correspondían solamente a Yahweh y comenzaron a aplicarlos a hombres. Después comenzó el desarrollo de la leyenda de la madre, de la diosa madre y del dios hijo, como ya vimos, y se convirtieron en trinitarismos y politeísmos varios, como vamos a ver ahora.
Pero a pesar de estar adorando a estos tres dioses, ¿no es cierto?, que ya mencionamos la vez pasada, el Padre, la Madre y el Hijo, por así decir, ellos sabían que la revelación original había sido la de un único Elohim verdadero. Entonces, ¿cómo podían armonizar este politeísmo con el monoteísmo original? Lo que se hizo en Babel fue proclamar que el Dios Padre, la diosa Madre y el Dios Hijo no eran tres dioses separados, sino la emanación de un único y mismo Dios. Simplificamos y decimos lo mismo que dice el trinitarismo. Ya argumentó que todos eran un único Dios, porque todos emanaron de la misma sustancia divina. Así ellos eran de igual sustancia. De este modo fue como inventaron la Trinidad o el Dios triuno, ¿no es cierto? Que siendo tres, no era tres, sino uno. El concepto de un ser supremo jamás se desarraigó por completo de la mentalidad general. O sea, siempre estuvo dentro de la cabeza el conflicto. Por eso necesitaban unificarlos a los tres en uno solo, cosa que no había sido así en el comienzo, porque eran tres individuos completamente separados, ¿no es cierto? Pero necesitaban unificar las cosas para poder volver a resolver ese conflicto interno que tenían con el concepto del monoteísmo. Cada uno de estos dioses entonces era un dios y los tres juntos eran un dios. ¿Sí? Esa es la idea básica. Tan pronto como establecieron que los tres dioses eran uno solo, entonces idearon formas de representar a los tres como si fuera uno solo. En la unidad de ese Elohim único de las Babilonias había tres personas, y para simbolizar esa doctrina de la Trinidad se valieron, como lo prueban los descubrimientos de Layard, del triángulo equilátero, tal como es bien conocido que lo hace la Iglesia romana de hoy día. Los egipcios también se valieron del triángulo como símbolo de su divinidad triforme, dice Alexander Hislop en sus dos Babilonias. Nosotros conocemos perfectamente todas las representaciones de triángulos equiláteros y que representan, con el ojo en el medio, representan el ojo que todo lo ve, para unos una cosa y para otros otra cosa, ¿no es cierto? La cuestión es que representa la Trinidad. El triángulo siempre fue utilizado en ese sentido. Hola Blanca, buenas tardes. Entonces ya habían inventado otros símbolos para representar su Trinidad. La Trinidad, que es una doctrina completamente diabólica que proviene de Babel, ¿sí? Los dioses paganos fueron concebidos divinizando seres humanos y adjudicándoles poderes extraordinarios. La Trinidad, que fue inventada en Babel cuando se argumentó que tres dioses humanos formaban una única divinidad, es el número del hombre, que es el 6, y los 6 unidos en uno nos conducen al 666, ¿verdad?, que es el número de la bestia, el número que representa al hombre que pretende reemplazar a Yahweh, pretende usurpar su lugar. Eso está en Gitgalut, en Revelación, ¿verdad?, en el capítulo 13. Por esta razón, otro de los símbolos utilizados para representar al dios trino inventado Babel consistía en la exhibición de estos tres números 6 formando una sola unidad y en diferentes figuras, porque no necesariamente que fueran tres números 6, ¿no es cierto? Conocemos todos los símbolos, los dejo en el post para que se vean las imágenes, ¿no? Pero los símbolos de las triquetas y cosas, todo tipo de cosas de tres han sido representaciones en todas las civilizaciones de las diferentes trinidades que en cada lugar fueron desarrollando. La falsa diosa fue conocida como el espíritu. Necesitaban meter a la diosa y no tenían espacio porque solamente tenían hombres, ¿no es cierto? Y la diosa era un problema para ellos, así que terminaron metiéndola como el espíritu. En la antigua religión de Babel, la diosa era representada comúnmente como una paloma. A veces se la representaba en forma de mujer, a veces en forma de paloma, y porque ya, como ya vimos antes, representaba a Semiramis, que cuenta la leyenda que supuestamente era hija de una sirena, ¿no es cierto?, pero también que nació de un huevo, fue cuidada por palomas, en fin, tenía una cantidad de cosas bastante raras. Los antiguos griegos contaban este mito de esta manera. Ella nació con el cuerpo de un pez, era hija de una diosa que la abandonó en un desierto rocoso, en un lugar en el que anidaban palomas. Y ocurrió que las avecillas se compadecieron de la criatura y la alimentaron, robándole leche a los pastores y dándosela
canela en sus picos. Más tarde le traían trocitos de queso. Los pastores notaron esta falta, comprobaron que las palomas eran las ladronas, las siguieron hasta el lugar donde anidaban y descubrieron una niña hermosísima. La llevaron al intendente del Palacio de Nino, quien decidió llamarla Semíramis, lo que en idioma sirio significa paloma. Esta es la leyenda de Semíramis. Entonces, Semíramis también significa la que porta la rama, porque viene de Zamir Amit, ¿sí? De donde podemos ver cómo también trataron de robar el mito del diluvio por completo, ¿no es cierto? Todas las cosas están relacionadas con el conocimiento antiguo, común que tenían todos, que traían todos atávicamente, ¿no es cierto? Los seguidores aseguran que ella estuvo antes, por supuesto. Cada uno cuenta la historia desde su propia perspectiva, porque dicen sus escritos son más antiguos, lo cual es completamente falaz, porque es tan necio como asegurar que los hermanos de un escritor no han existido porque no han escrito nada, solamente existieron el que escribe algo. Es muy tonto lo que aseguran. Relacionando a Semíramis con la paloma del olivo, se aseguraban de ser los dueños del diluvio, por así decirlo. Lo reclamaban para sí mismos y ya tenían una relación bastante fuerte, y la gente que iba a quedar, sí, esto corresponde, por así decir. La representación de la diosa en forma de paloma también llevó a que los paganos la identificaran con el aire. En el idioma caldeo, la misma palabra que se utiliza para aire también significa espíritu, por lo tanto terminó representando un espíritu del aire. Y por supuesto porque volaba también la paloma. Vamos a encontrar muchas figuras de palomas en las catedrales católicas, porque se supone que la paloma representa al espíritu, ¿no es cierto? Como está también aparece en las escrituras. Pero el catolicismo relaciona secretamente esta figura con la antigua diosa, ¿no es cierto? Con la figura de la diosa. Y lo llama que es la tercera persona de su Trinidad. Y la relaciona directamente con María, porque siempre lo colocan de forma junta, ¿verdad? Lentamente, a través de los siglos, ha ido disminuyendo, han ido consiguiendo quitarle importancia a la figura del hijo e ir aumentando la de la madre, porque esa es la intención real que tienen. Al incorporarla como mediadora, cosa que ya mencionamos la vez pasada, el panteón trinitario queda transformado, queda conformado por 4 personas, una tiene que desaparecer, y lentamente el plan fue ir sustituyendo al espíritu por la diosa, ¿no? Porque al final son todas sus invenciones, ellos hacen lo que quieren y lo van manejando de a poco, y la gente se lo traga y no tiene ningún problema. Entonces, ¿cómo resolvemos la aparente contradicción que nos surge de las escrituras, ya que nos envía realmente una paloma, y además la paloma es mencionada como siendo el símbolo del Ruaj, algo que mencionan los 4 evangelios? Está en Matías en el capítulo 3, en Marcos en el 1, Lucas en el 3, y Ajan en el capítulo 1, todos mencionan que por ejemplo, el de Lucas dice: y el Espíritu de Santidad descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo diciendo: tú eres mi hijo amado, en ti me he agradado. Los 4 mencionan el mismo acontecimiento, ¿no es cierto? Yo ya he dicho muchas veces que las acciones de Yahweh a través de las escrituras no son una copia, sino que son una respuesta a las acciones del linaje de Hasatán. Todo lo que ellos inventan para apropiarse de las promesas y hacerse pasar por, Yahweh termina dando una respuesta demostrativa de cómo se cumplen con eficacia realmente las cosas que ellos realizan a través de mentiras, y que no las realizan, ellos mienten, ¿sí? No debemos olvidar que los malajín saben de cosas que nosotros no sabemos, ellos ya estaban ahí antes de la humanidad haber sido creada. En la forma en que Hasatán ha ido empujando a sus hijos a cumplir con las profecías del Salvator Mundi, ¿no es cierto?, nos hacen levantar 2 teorías. Primero, puede ser que él ya sabía de los planes de Yahweh, porque Elohim había de alguna forma ya dado a entender las cosas a sus hijos, que eran los Bnei Elohim, ¿no es cierto? O
que Hasatán ha ido actuando exactamente de acuerdo con el plan ya predeterminado de Yahweh, o sea, cumpliendo los pasos, aunque no quiera, haciendo lo que Yahweh ya previó que iba a hacer, por así decir, porque en su omnisciencia ya sabía todas las cosas que la serpiente iba a hacer. Y su plan fue diseñado justamente para ejecutar cabalmente las mentiras, demostrando que el único que puede realmente ejecutar estas cosas es el eterno Yahweh y no la serpiente. La primera teoría no me parece del todo factible, no es para ser dejada de lado tampoco, porque no puedo asegurar ninguna de las dos cosas. No veo por qué tampoco él tendría que estar contando sus planes, pero podría haberlo hecho si hubiera querido. Muchas veces él ha insinuado cosas en las que Hasatán ha caído, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de Job, cuando el que atrae la atención de Hasatán sobre Job es el propio Yahweh, no fue Hasatán el que decidió ir a atacarlo, ¿no? Es Yahweh porque él necesitaba que Job aprendiera una serie de cosas. Entonces, muchas veces él ha demostrado que le resulta cierta forma fácil, por así decir, inducir a Hasatán a actuar en la forma en que él desea que actúe. Entonces, yo, a pesar de todas estas cosas, yo me inclino por esta segunda teoría, realmente, ¿no es cierto? Pero es una teoría, no estamos estableciendo ninguna regla ni nada, son cosas que tratamos de entender a través de la lectura de las escrituras, ¿no es cierto? En la que Hasatán realmente realiza acciones a través de sus hijos, estableciendo las líneas de su falsa religión, que por supuesto está basada en la promesa inicial dada a Adán y Javá, ¿no es cierto? Esa promesa inicial fue dada de forma pública, por así decir, de manera que todos la conocían. Y donde luego Yahweh, a través de Yahshua, cumple de verdad esta profecía, demostrando la falsedad de la religión satánica y que la salvación viene únicamente a través de Mashiach. Y tenía que quitar todas las cosas que Hasatán fue tomando, por así decir, fue robando. Cada una de esas cosas debe ser respondida en la forma verdadera que debe ser cumplida. Por ejemplo, el nacimiento virginal ha sido en todas las culturas un gran engaño, y lo sabemos porque se repite en todas las culturas, hacen lo mismo. Por eso es que ahora todos los detractores dicen, la Biblia se copió. Pero la prueba de que el de Miriam fue el único verdadero es que produjo el perfecto sacrificio que condenó a Hasatán y a su linaje, aunque su cabeza aún está por ser aplastada, ¿verdad?, por los pies de los creyentes, como está escrito. La muerte y la resurrección de Mashiach también fue una bofetada en la cara de aquellos que adoran a los muertos, porque sus resurrecciones han probado ser falsas. Eran hombres que sustituían a los muertos. Ninguna de sus resurrecciones fue completamente verdadera. Había uno que venía y decía, yo soy la encarnación de el otro, pero no era ni siquiera la misma persona, no tenían el mismo físico ni nada, simplemente eran reencarnaciones. Por así decir, aseguraban que el espíritu se había encarnado en sus cuerpos. Y ahí seguían para adelante con la mentira. Con el tiempo, el politeísmo se desarrolló mucho más todavía, con la aparición de muchísimos otros dioses, porque seguían proliferando y reproduciéndose, ¿no? No obstante, siempre se sostuvo que todos estos provenían de una misma sustancia divina, todos insistían en lo mismo, porque era lo que los hacía, entre comillas, divinos, ¿no es cierto? Lo que les daba el ser especiales, ellos necesitaban para ser parte de la misma divinidad, ¿no es cierto? Sin embargo, la idea de los tres dioses principales, que no eran tres sino uno solo, siempre se mantuvo en todas las culturas, excepto en Israel, mientras se mantuvo en el camino del Eterno, porque cuando se desvió hizo las mismas cosas que hicieron los otros. Babel, sabemos que se desprende de la palabra hebrea Balal, ¿no es cierto?, que significa confusión. En Babel no solo se presentó la confusión de las lenguas, sino que el hombre fue confundido en todos los sentidos, porque se separó de Yahweh, inventó las filosofías, inventó religiones, inventó las huecas sutilezas, como menciona Shaul, que hicieron que apartara el oído de la verdad. Desarrolló la falsa religión, que por más que imite a la verdadera, siempre será una gran mentira, y la prueba de que es una gran mentira es que tiene un montón de versiones diferentes, parecidas, pero todas diferentes. Por eso es que es una gran mentira, y será la perdición de los hombres que no están inscritos en el libro de la vida.
En Babel el hombre, en vez de adorar a Elohim, adoró a Baal, el dios de la confusión, que es otro de los nombres que los judíos han aplicado a Hasatán, ¿verdad? Por eso las escrituras dicen que el verdadero Yahweh no es Elohim de confusión, sino de paz. Cuando los hombres fueron esparcidos, desparramaron esta religión por todas las partes y por eso la escritura puede afirmar que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, porque la fornicación es la falsa religión. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Por eso es la gran ramera, la falsa religión. Y esta falsa religión se ha extendido por toda la tierra. Todas las naciones han bebido de esta falsa religión. Y la vemos desparramada en todas partes de forma bastante clara. Así que Yahweh siempre nos ha estado pidiendo que salgamos de medio de ella para no recibir de sus plagas. Dado que el principal dios babilónico era una trinidad, esta idea de la trinidad, justamente a raíz de esta gran expansión que tuvo la ramera, afectó a toda la civilización. El reconocimiento de una trinidad llegó a ser universal y lo encontramos en todas las religiones, en todas las naciones del mundo, salvo en la de Israel, ¿no es cierto? En la de Israel, que obedecía a Yahweh. El trinitarismo es otra de las tantas doctrinas de misterio de la antigua Babel que podían concebir varios dioses, 3 dioses, como siendo uno solo. Tenemos una larga lista, por ejemplo, la trinidad egipcia es Horus, Osiris y Set, la hindú es Brahma, Shiva, Vishnu, la budista es Buda, Dharma y Shanga, la babilónica es Anu, Ea y Bel. O sea, están todas, ¿no es cierto? Tenemos la trinidad romana, Júpiter, Minerva, Apolo, la griega, Zeus, Atena, Apolo también. La trinidad católica, obviamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En todas las religiones estuvo presente esta trinidad. La nación de Israel realmente fue un caso absolutamente único en toda la tierra. Fue la única inicialmente que conservó el monoteísmo original con el que nació la humanidad. A pesar de esta desastrosa experiencia, ¿no es cierto?, en la cual ya estaba la humanidad, Yahweh sostuvo su misericordia, ¿no es cierto?, y manifestó su gloria en una nación. Él separó una nación para sí mismo de la descendencia de Abraham, ¿no es cierto? A partir de la semilla de Abraham, él levantó una nación para sí mismo, que fue su porción. Esta nación recibió la adopción, la gloria, las alianzas, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, como dice Romanillín en el capítulo 9. Por esto se diferenciaba notablemente de todas las demás naciones. Todas las demás naciones seguían las mismas falsas religiones y Israel seguía una completamente diferente, única en toda la tierra hasta ese momento. Después saldrían las otras 2 religiones que se llaman abrámicas y también monoteístas, que fueron el cristianismo y el islamismo, ¿no es cierto? Entonces todas las demás naciones se hundieron en el politeísmo y construyeron imágenes a sus dioses, mientras que Israel adoró al único, al uno, ¿sí? Al indivisible, no era posible dividirlo, Yahweh, ¿no es cierto?, el Elohim verdadero, al que no se le debía construir ninguna imagen porque estaba prohibido, y que es perfecto, ¿no es cierto?, en santidad, y él es el único creador. Con toda seguridad, la Trinidad es un duro golpe, ¿no es cierto?, al monoteísmo hebreo. Es una cosa incompatible por completo. No pueden coexistir las dos cosas juntas. Por lo tanto, un cambio en las enseñanzas, si se pretende incorporarlo. Es una enseñanza tan opuesta, tan incompatible, que atenta contra la creencia más central y fundamental del judaísmo, que es la unidad y la unicidad de Elohim. No existe ni un único pasuk del Tanaj en el que se nos dé a entender que Elohim sea la unión de 3 personalidades. No existe, ¿sí? Solo una mente afectada de una manera previa por la falsa idea trinitaria, o sea, una mente que ya viene con un presupuesto, va a creer que esto se puede encontrar en algunos pasukim que no tienen nada que ver con esta cuestión. Sin embargo, los pasukim que enseñan el monoteísmo estricto sí abundan en la palabra de Elohim. Por ejemplo,
el Shema, ¿no es cierto? Escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente. Amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón. Esto está hablando bien, de forma súper clara, que Yahweh es uno solo y no hay dos ni tres. Hola Verónica, hola Natalia, bienvenidas. Miren, pues que yo soy ese. No hay ningún Elohim a mi lado. Yo causo la muerte y doy la vida, yo herí y yo curaré. Nadie puede librar de mi mano, en Devarim 32. Tú eres grande en verdad, oh Yahweh Elohim. No hay nadie como tú. No hay Elohim aparte de ti, según hemos oído siempre. Shemuel Bet, en capítulo 7. Todas las naciones que hiciste vendrán a postrarse ante ti, oh Yahweh, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Tú eres el único Elohim. Tejilín, los Salmos 86. Hablen, comparen testimonios, que hasta deliberen juntos. ¿Quién anunció esto de antemano, lo predijo desde la antigüedad? No fui yo, Yahweh. Entonces no hay Elohim aparte de mí, el justo y salvador. Ningún otro existe aparte de mí. Vuélvanse a mí y obtengan éxito todos los confines de la tierra, porque yo soy Él y no hay otro. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la verdad, palabra que no se revocará, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará lealtad toda lengua. En Yeshayahu capítulo 45. Entonces tenemos muchas menciones de que Yahweh es uno solo a lo largo de las escrituras. Hay muchas más, estas son solamente algunas, pero no hay ninguna que sugiera siquiera que Él es tres personas en una. Sabemos perfectamente que ni siquiera la palabra Trinidad aparece en las escrituras. Entonces, mientras que todo el mundo estaba contaminado por la adoración de este Dios trino, ¿no es cierto? Israel contó con la revelación del Elohim único. Eso hizo que Israel fuera completamente especial, completamente diferente. Por eso, el Todopoderoso prohibió al pueblo de Israel establecer alianzas con las naciones paganas que pudieran conducirlo a la idolatría. Eso era bastante básico. Los trinitarios afirman que una de las muestras de la revelación original que el hombre recibió de parte de Elohim es que todas las culturas, en todas las culturas existía ya el concepto de una Trinidad, pero eso es simplemente ignorar lo que la Escritura enseña e ignorar el hecho de que la nación de Israel estaba rodeada por completo de paganismo por todas partes. Los paganos jamás pudieron tener mayor revelación de Elohim que la que tuvo el pueblo de Israel, porque el hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura y no las puede comprender porque hay que discernirlas espiritualmente, como dice Corinthians Malef. En algunas ocasiones el pueblo de Israel dejó a Yahweh, eso lo sabemos, y buscó otros dioses falsos que formaban realmente trinidades, y su ruina fue grande, como nos dice Shoftim. Los israelitas hicieron lo que era ofensivo a Yahweh, adoraron a los Baalim y olvidaron a Yahweh, el Elohim de sus padres, quien los había sacado de la tierra de Israel. Siguieron otras deidades de entre las deidades de los pueblos a su alrededor y se postraron ante ellas, se fueron a los dioses de las naciones, provocaron a Yahweh, olvidaron a Yahweh y adoraron a Baal y a los Ashtarot. El más grande de los pecados realmente cometidos por el pueblo de Israel fue dejar a Yahweh y seguir tras las adoraciones de los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Ellos estaban realmente rodeados de paganismo, estaban completamente rodeados. Israel pecó adorando a la Trinidad, adorando a todos los falsos dioses, y todas las veces que hicieron eso, y Elohim los desechó ya, llevándolos hasta el destierro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cometer ese mismo error el día de hoy? ¿Por qué seguir atrás de las mismas cosas que estaban haciendo mal los israelitas, y por ese motivo fueron desterrados? ¿Por qué vamos a seguir haciendo lo mismo? Nosotros debemos adorar al único Elohim y Dios, y Elohim verdadero, ¿no es cierto?, que nos enseña que las escrituras, y debemos desechar a todos los falsos dioses que nos rodean, porque nosotros estamos tan rodeados de falsos dioses y de paganismo hoy como lo estaba el antiguo Israel en aquella época. Hay un único Elohim y su nombre es Yahweh. El resto de las cosas son invenciones humanas y satánicas. Otro de los temas que vamos a tocar ahora, que ya tocamos la Trinidad y los misterios, ¿no es cierto?, que conforman el sacerdocio, el falso sacerdocio y todos sus poderes. Hola César, buenas tardes. Es el tema acerca de la cruz. Este es otro tema bastante
complicado, por así decir, porque son todas cosas que realmente, si todos nosotros venimos del cristianismo, todos nosotros hemos crecido hasta cierto punto creyendo que todas estas cosas eran válidas y eran correctas y que creer en ellas era la forma de adorar correctamente a Dios, ¿no es cierto? Porque en esa época lo llamábamos de esa manera. Entonces, todas estas cosas son un poco chocantes, por así decir, y sin embargo son parte de toda la restauración y de toda la limpieza de las levaduras que debemos hacer. La cruz, entonces, ¿es un símbolo cristiano, sí o no? La cruz es reconocida como uno de los símbolos más importantes de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? La cruz aparece en las torres de las iglesias, dentro de las iglesias, encima de los altares, en los muebles, en sus ropas eclesiásticas. El signo de la cruz es usado en todos los ritos católicos. Cuando los bebés son bautizados se utiliza el signo de la cruz sobre el bebé y se dice reciba el sello de la cruz sobre su frente como si fuera un sello. En la confirmación también el candidato es sellado con la cruz. En los miércoles de ceniza se les hace una cruz con las cenizas en la frente. Al entrar en una iglesia la gente moja los dedos en agua bendita, ¿no es cierto? Y se hace la señal de la cruz. La señal de la cruz se hace cientos de veces en las misas, ¿no es cierto? Durante la misa el sacerdote hace la señal de la cruz 16 veces y bendice al altar 30 veces con esta señal, ¿no es cierto? Las iglesias protestantes, su mayoría, no creen en hacer la señal de la cruz, mayormente, no se arrodillan tampoco mayormente ante ellas, ni la hacen objeto de adoración. Han llegado a reconocer hasta cierto punto que estas cosas son supersticiones, sin embargo, aún mantienen el formato, por así decir, de la cruz, ¿no es cierto? Ahora, yo personalmente, como ya les he dicho, siempre creí que la cruz era un símbolo cristiano, ¿sí? Que Mashiach había muerto en la cruz, o Jesús en esa época, ¿no es cierto? Había muerto en una cruz, realmente. Pero un estudio de evidencias históricas que me llevó bastante tiempo porque realmente no encontraba el material que documentara correctamente las cosas. Sin embargo, hay algunos aspectos, no es que esté completamente documentado tampoco, ¿sí? Sin embargo, hay algunas cosas que llevan a pensar que sí, realmente no ha sido una cruz el objeto donde fue clavado Mashiach, ¿no es cierto? Primeramente vamos a estudiar un poco acerca de la cruz en las religiones paganas, porque si una cosa es falsa y sospechamos que hay algo que está errado, lo primero que tenemos que hacer es ir a ver si está en esas religiones falsas, si está ahí, algo huele mal en Babilonia. La cruz es un antiguo símbolo de las culturas paganas. El más antiguo hallazgo data, según ellos, de 10.000 años antes de Cristo, lo cual quiere decir que las cruces son verdaderamente muy antiguas, eso sí, que están datadas antes del año cero y probablemente antes de la época diluviana. Entonces se han encontrado cruces grabadas en pequeñas piedras de arcilla, ¿no es cierto?, que se supone que indicaban que cada una era el alma de un muerto. Eso supuestamente es la interpretación de estas cruces que realmente son muy antiguas. Entonces se sabe que la cruz ya existía antes. La misma cruz que adoran los creyentes era el mismo objeto de adoración de los pueblos paganos muchos siglos antes del cristianismo y tenían una representación que era más bien cósmica que divina en sí, divinizada como lo fue posteriormente en el cristianismo. Los celtas y los fenicios le rendían culto a este símbolo, marcándolo en sus monumentos mucho antes de que llegaran los cristianos, ¿sí? También en México fue adorada siglos antes de que los misioneros católicos pisaran sus tierras. Los griegos también reconocían a la cruz como un símbolo de divinidad mucho antes de la era cristiana, como por ejemplo Baco, el cual llevaba en su cabeza una banda cubierta con cruces. La cruz celta llegó a simbolizar, que esto era bastante
normal y se sigue utilizando como los 4 caminos de las esquinas de la Tierra y sigue siendo la rueda del mundo y la rueda de las estaciones y todo, y lo siguen utilizando en todas sus religiones, como por ejemplo la Wicca actual, que es un revival de estas antiguas religiones celtas, donde la unión de los 4 puntos formaba una cruz, ¿no es cierto? Era la cruz del mundo, el eje del mundo, ¿sí? El punto central era el centro del mundo mismo, según una representación, obviamente. El centro también representaba el origen de la vida, el nacimiento de los 4 ríos místicos, las cumbres de las montañas del mundo, toda una serie de cosas que variaban de una religión a otra, pero más o menos todas lo iban manteniendo. También hay datos de que los druidas hacían uso de este símbolo. Thomas Maurice, en su obra de las Antigüedades Indias, hizo una observación acerca de la importancia de la cruz en la adoración de los druidas a la naturaleza y dijo: los druidas tenían la costumbre de seleccionar al más majestuoso y hermoso árbol como un emblema de la deidad. ¿Por qué habrá sido un árbol? Cuando se cortaban las ramas de los lados, ellos juntaban 2 de las ramas más largas en la parte más alta del tronco, de manera que estas ramas se extendieran a cada lado como los brazos de un hombre. Pues junto con el cuerpo, ellos representaban esto como una gigantesca cruz, y en la corteza del mismo árbol, en muchos lugares estaba grabada la letra T. En Palenque también, en México, también hay un templo pagano denominado como el Templo de la Cruz también. Les dejo las imágenes, recuerden después de mirar, solo para ver lo que estamos ilustrando. En el pedestal del altar hay una cruz inscrita exactamente en el centro, la cual mide 6 pies y medio de largo, ¿no es cierto? La ilustración que la van a ver, muestra exactamente que esta cruz ya era conocida en civilizaciones que prácticamente ni siquiera Europa había conocido América todavía, y ya existían las cruces del otro lado. Los mexicanos entonces adoraban la cruz como Tota, padre de nosotros, les llamaban antiguamente. La costumbre de dirigirse a un madero bajo el título de padre, ¿no es cierto?, viene absolutamente de Babel y es mencionada en las escrituras. Cuando el pueblo de Yahweh en el Tanaj mezcló la idolatría con la religión, adoraban estos dioses paganos y llamaban al leño de mi padre, le decían mi padre. Dicen, ellos le dicen a un árbol: tú eres mi padre, y a una piedra: tú me has dado a luz, mientras que a mí me han dado las espaldas y no la cara. Pero en el tiempo de su angustia dicen: levántate y sálvanos. Y ya en el capítulo 2. Pero es contrario, como ya sabemos, a la palabra llamar a un madero o a un sacerdote con el título de padre, porque dice: no llamen a padre a nadie en la tierra, porque solo uno es su padre. Ni un leño, ni un sacerdote, ninguna persona es padre en el sentido de que él es nuestro padre. El origen de la cruz, entonces, utilizada por los creyentes, tiene básicamente, porque como todos sabemos, todo sale de Babel, tiene origen en la letra T de Tamuz. Esta letra era el símbolo de Tamuz, este antiguo dios caldeo y egipcio, ¿no es cierto? El hijo de Semiramis, Astarte, Istar, Inanna, todas sus versiones, Isis, ¿no es cierto? Y del espíritu muerto de Nimrod, supuestamente, del cual embarazó su madre después de la muerte del marido, que además era reencarnación del mismo, todo en un círculo, en esta extraña trinidad. Tamuz era el hijo entonces de la diosa de la fertilidad y de las fortalezas, como ya sabemos, bajo diferentes nombres, que ahora esta mujer es inconscientemente adorada por millones de creyentes a través del catolicismo. La T es también muchas veces nombrada como el signo de la vida en estas antiguas religiones. Así que siglos antes de la era cristiana, la cruz Tau ya era venerada como un símbolo religioso por el pueblo de Babilonia, porque el símbolo de la cruz en su forma original proviene de la primera letra del nombre de Tamuz, de ahí viene. Entonces, ahora, aquello que es ahora conocido como la cruz cristiana no fue originalmente un símbolo cristiano, sino el símbolo místico Tau de los aldeos y egipcios. Pero el hecho es que la propia Iglesia Católica acepta el hecho de que la cruz es un símbolo pagano. Esto es bastante ridículo, ¿no es cierto? Cuando uno asume que la cosa está equivocada, pero que sigue creyendo en una mentira, uno llega a un momento que dice: pero entonces, ¿en qué estamos creyendo? Hola Karina, buenas tardes. En un sitio católico, Así Prensa, que es un sitio
que sacan cosas, que sacan material de los católicos, dice: históricamente es una verdad innegable que el uso de la cruz se remonta a mucho tiempo antes del cristianismo por pueblos gentiles ajenos a la revelación de Dios. La cruz era adorada como símbolo religioso en Babilonia mucho antes de la era cristiana. Y yo lo asumo, ¿no es cierto? Era un símbolo místico Tau de los caldeos. Su forma T es por la primera letra de Tamuz. Todo lo aceptan. El libro La cruz en tradición, historia, arte e historia dice con respecto a Egipto: aquí hallamos en su forma intacta a través de miles de años y por medio de jeroglíficos sagrados a la cruz en diversas formas, pero en especial la conocida como la cruz de Egipto o cruz de Tau en su forma T, frecuentemente con un círculo o redondel sobre ella, que es la que forma el Ankh egipcio. Aunque este símbolo místico no era peculiar en esta nación, sí era un objeto de reverencia en Caldea, Fenicia, México y en todas las naciones antiguas en ambas partes del hemisferio, ¿no es cierto? Dice: los españoles cuando llegaron a América no comprendían que la cruz era un símbolo de adoración de gran antigüedad y era usado por muchas naciones paganas, y se sorprendieron cuando llegaron y vieron que los indígenas tenían el mismo símbolo, ¿no es cierto? Entonces, el texto que acabo de citar, lo pueden ver, les dejo el link, ¿no es cierto? Está en el site católico. Continúa dando explicaciones acerca de por qué la Iglesia Católica, a pesar de saber y de aceptar la verdad de estos hechos, insiste en asegurar que el instrumento de la muerte de Mashiach es la cruz. Y va a agregar: evolución o desarrollo de la palabra stauros. La palabra griega primaria para cruz es stauros. Los antiguos persas, fenicios y griegos y hebreos usaban un palo vertical para ejecutar a los condenados. Este procedimiento de empalar fue costumbre de ellos por mucho tiempo. Los romanos y griegos le agregaron el palo horizontal o el patíbulo. Están en el mismo site. Entonces, stauros, que es la palabra griega que va a aparecer cuando traducida como cruz, mayormente en las escrituras hay otra palabra que después la vamos a ver, pero mayormente siempre es stauros, se utiliza en la Biblia como referencia al instrumento en el cual Mashiach fue ejecutado, ¿verdad? El significado de esta palabra realmente ha cambiado a través de los siglos, pero originalmente era un madero o poste vertical y, como ya hemos visto, lo reconocen todos. Cabe destacar que no existe una palabra en el griego antiguo que signifique exactamente cruz en el sentido que nosotros la conocemos, ni así ni así, de ninguna manera. No había nada que significara dos maderos cruzados, por así decir, ¿tá? Porque cuando nosotros pensamos en cruz, enseguida en nuestra cabeza aparece la imagen de dos maderos cruzados, sea vertical, sea en forma de X, sea como fuere. Lo primero que aparece en nuestra cabeza es dos maderos cruzados. Pero en la cabeza de los antiguos, cuando alguien decía stauros o cruz, ¿no es cierto? Lo que la persona imaginaba era un único palo, uno solo. ¿tá? Eso significaba esta palabra. Entonces, bastante diferente. Como se indica en el apéndice de la cruz y la crucifixión en la Biblia compañera de Liederscold, en otras muchas obras de referencia también, Homero, unos 1000 años antes de la época de los evangelios fueron escritos, ya utilizó la palabra stauros para justamente un poste ordinario o estaca, ¿no es cierto? Un único pedazo de madera. Estaca básicamente es la mejor palabra para poder utilizarlo como traducción en una única palabra. Este fue el significado y el uso de la palabra todo el tiempo en el griego clásico. No fue utilizado bajo el concepto de dos palos cruzados bajo en ninguna traducción, en ninguna acepción, ¿no es cierto? Y esto es 4 o 5 siglos antes de la época de los evangelios. En la literatura de esa época esta palabra nunca significó dos piezas de madera colocadas en ningún tipo de ángulo, sino una única pieza. Es llamada de crux simplex, ¿sí? O sea, la cruz simple, ¿no es cierto? Y era un instrumento de tortura reconocido históricamente como el prototipo y antecesor de la cruz clásica que se hizo más famosa después. De hecho, como su nombre lo indica, es un tipo de cruz, pero estaba compuesto solamente de una viga vertical y sin travesaño, al cual después, en algunos casos, los romanos le agregaron lo que se llama patibulum, que es justamente el palo horizontal, ¿no es cierto? Pero no era utilizado en todas las ejecuciones, sino solamente en algunas.
cuando se le agregaba este patibulum, o el patíbulo, ¿no es cierto?, sí formaba una cruz de dos palos cruzados, ¿no es cierto?, pero mantuvo el nombre simple y sencillamente porque el palo vertical ya se llamaba cruz, ¿sí? La palabra era stauros y fue siendo traducida a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Este tipo de cruz era la forma disponible más sencilla de torturar y matar a los criminales. Realmente era colgarlos de un palo, ¿no es cierto? De la forma más rápida. Hoy en día nosotros siempre tenemos esa asociación en la cabeza y los antiguos no realizaban esa asociación. Cuando se les decía la palabra stauros, ellos pensaban simplemente en un palo vertical, en una estaca. Entonces, etimológicamente, la palabra stauros proviene inclusive de un verbo que significa erguirse, estar en pie, que es lo que, de donde vienen también se deriva la palabra stand en inglés, ¿no es cierto? La misma palabra en alemán, que es stern, que viene siendo también permanecer en pie, estar parado, estar en pie. En castellano, la palabra estaca también deriva de estas antiguas raíces. La razón de este significado primario es el uso prerromano de este instrumento de tortura que justamente consistía en fijar a un reo, a un árbol, a un poste, a una viga, a un palo, ¿no es cierto? Y simplemente abandonarlos a la muerte. Por eso se los llamaba crux simple. Con el tiempo los romanos, como ya digo, añadieron, pero no solamente el palo horizontal llamado patíbulo, sino añadieron otras especies de cosas como el sedile, que era para mantener apoyo, agregaron varias cosas para refinar su tortura, por así decir, para alargar el tiempo de tortura de los ajusticiados, ¿sí? Entonces, pero esas simplemente fueron todas cosas que fueron aplicadas a la crux original, que era realmente una estaca, perdón. La crucifixión antes de Roma se dice que fue originada con los asirios y babilonios, para variar, ¿no es cierto? Todo viene de ellos. Los asirios empalaban a sus víctimas por las costillas y las dejaban colgando de lanzas o estacas altas, ¿no es cierto? Y les dejo también algunas ilustraciones. Posteriormente, este método de ejecución fue adoptado por los persas, quienes lo usaron sistemáticamente durante todo su tiempo. Los persas zoroástricos creían que el fuego y la tierra eran sagrados, ¿no es cierto? Por eso sus ritos fúnebres excluían el entierro o la cremación del cuerpo, y por eso los colocaban en palos para ajustillarlos y que no contaminaran la tierra los cuerpos de los ajusticiados, ¿no es cierto?, de los criminales. Así que los amarraban, los colgaban de postes altos, los empalizadas para no profanar el suelo. Las escrituras dan testimonio de esta práctica oriental persa cuando narran que Darío el Grande emitió una orden de que nadie interfiriera en la reconstrucción del templo de Yarushalayim. ¿Recuerdan? Esto está en Esra, en el capítulo 6, dice: también emitió una orden de que cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa y lo empalen a él en ella, y que se le confisque su casa. O sea, se sacaba un palo de la casa, una viga de la casa, era un palo que sostenía, se sacaba el palo de la casa y era empalado, o sea, colgado de ese palo y dejado para morir. Durante el reinado de Asuero también, los dos guardas del palacio que conspiraron para matar al rey y fueron entregados por Mordejai, ¿no es cierto?, también fueron empalados. Como dice, el asunto se investigó y se halló que era cierto, por lo que ambos fueron empalados en maderos. Esto se registró en el libro de los Anales por instancia del rey. Esto está en el libro de Esther, capítulo 2. Y también los hijos Amán y los hijos fueron empalados. Dice entonces Harbona, uno de los eunucos al servicio del rey, dijo: lo que es más, hay un madero en la casa de Amán de 50 codos de alto que Amán hizo para Mordejai, el hombre cuyas palabras salvaron al rey. Entonces el rey dijo: empálenlo en él. Así que empalaron a Amán en el madero que él había preparado para Mordejai, y se apaciguó la ira del rey. Se habla siempre del empalamiento, y ese tipo de práctica era bastante común entonces en el imperio persa. También los griegos utilizaron este tipo de castigo porque
Lo tomaron de los persas. Cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa, adoptó, entre otras costumbres, esta tan bonita, ¿no es cierto?, del empalamiento o crucifixión, se le llamaba de esa forma, pero crucificar no significaba poner nada en cruz como nosotros nos imaginamos. Y este procedimiento lo utilizó de forma bastante aplicada, ¿no es cierto? También mandó crucificar a un montón de gente. Entonces hay evidencia también de que los piratas antiguamente eran mandados crucificar, o sea, en general a los criminales más bajos, a los criminales se los mandaba crucificar porque era una forma de exponer al mundo, ¿no es cierto?, lo que comportarse mal podía traer como castigo dentro del sistema. En Cartago también la crucifixión fue establecida por los fenicios como método de ejecución y era bastante aplicada. Vamos a ver qué nos dicen las escrituras acerca de este asunto. El Elohim de nuestros padres resucitó a Yahshua, a quien ustedes mataron colgándolo de un tronco. La palabra aquí es Shulon, ¿sí? Es otra palabra que es utilizada y que es traducida siempre como cruz en la mayoría de la Biblia, ¿no es cierto? Shulon y Stauros son las dos palabras que aparecen para el instrumento donde fue clavado Mashiach, ¿no es cierto? Shulon es un tronco, literalmente es un palo, ¿sí? Y es traducida esta palabra en otros lugares, fuera de, que no tiene uso como cruz, es traducida como palo dentro de las escrituras. Palo es la traducción más común que tiene. Eso era un palo o un tronco. Exactamente lo mismo que un stauros, solo que stauros era más específico para el instrumento de tortura en sí, la palabra. Nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Judá como en Jerusalén. A él lo mataron colgándolo sobre un tronco, un sholom, Hechos 10. Y como habían cumplido todas las cosas escritas acerca de él, lo bajaron del madero, Shulón, nuevamente, del tronco, y lo pusieron en el sepulcro, Hechos 13. El Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá, hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel a quien cuelgan de un madero. Shulón, esto está en Gálatas. Y sigue así, sigue apareciendo como Stauros o como Shulón, ¿no es cierto? Esas son las dos palabras que son utilizadas, son traducidas normalmente como cruz. Y sin embargo, es una crux simplix, ¿sí? O sea, una cruz simple, una estaca o un madero. Para rubricar la certeza de esto, tenemos que si un hombre es culpable de un delito capital y se le da muerte y lo empalas en un madero, no debes dejar que su cadáver quede en el madero toda la noche, sino que debes enterrarlo el mismo día, porque un cuerpo empalado es una afrenta para Elohim. No debes contaminar la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando para que la poseas, dice Devarim en el capítulo 21. Cosa que aquí las Biblias no traducen como cruz, sino que traducen como madero correctamente, ¿no es cierto? Y como empalar también y no crucificar. La palabra hebrea para madero es exactamente la misma que para árbol, es la misma, no hay ninguna diferencia, la palabra es etz, ¿sí? Significa exactamente las dos cosas, no diferencian la madera que sale del árbol mismo. Sabemos que esta es una profecía, ya que la crucifixión o empalamiento, llamémoslo como sea, no fue jamás aplicada por los israelitas. Los israelitas no aplicaron esto que dice, si un hombre es culpable de un delito capital y se le da muerte, debes empalarlo. No lo aplicaron jamás. Ellos usaron siempre el apedreamiento. Esa era la forma normal de ejecución para los hebreos antiguos. Entonces, esta es evidentemente una profecía. Lo que debemos comprender es que cuando era necesario aplicar la pena de muerte, la persona debía ser ejecutada sobre un madero y esto implicaba una maldición. Esa es la parte importante porque esta persona había sido hecha maldita. Así cuando Yahshua fue ejecutado, fue hecho pecado, maldición, como está escrito, al que no conoció pecado, por nosotros Elohim lo hizo pecado, para que en él se nos contara a nosotros como justos delante de Elohim. Así que en todos los registros arqueológicos que se han encontrado correspondientes a la época del cristianismo primitivo, incluyendo todos los dibujos que se han hallado en las catacumbas y todo lo demás, no aparece ni uno solo que haga alusión a la cruz. En la Biblia toda mención que se hace a la cruz es para describirla como un objeto de maldición y de ninguna manera como objeto de culto o adoración. Pero además no existe la imagen de la cruz
original, como la conocemos nosotros ahora, y este culto no fue utilizado en los primeros siglos. ¿De dónde sale esto? De Constantino, para variar, una más de las que se manda, fue este emperador promulgó en el año 313 en el conocido Edicto de Milán, en el cual daba la libertad de culto, ¿no es cierto? Dejaba de perseguir a los creyentes, y unos años más tarde, en el Concilio de Nicea, en el 325, que es donde se sentaron las bases del cristianismo, básicamente como lo han venido desarrollando hasta el mundo hasta nuestros días, ¿no es cierto?, que el símbolo de los creyentes debía ser la cruz, y lo hizo en base a una supuesta experiencia mística que él había tenido el 28 de octubre de 312, cuando se dirigía a una batalla, ¿no es cierto?, y él soñó, él vio una visión en la que se le aparecía una cruz sobre el sol, con la inscripción que decía in hoc signo vinces, que significa por este signo vencerás en latín, y entonces al día siguiente Constantino salió a la batalla con un estandarte, con una cruz, y venció la batalla. Entonces dice que se convirtió al cristianismo, lo cual es una mentira porque no se convirtió, sino supuestamente hasta el lecho de muerte, y con eso no se convirtió en ningún momento. Él continuó con todas sus prácticas de adoraciones a lo largo de toda su vida, de manera que la conversión al cristianismo de Constantino no pasó de una maniobra, ¿no es cierto?, con la cual él consiguió el apoyo y la unificación de su reino, consiguió unificar a los paganos con la creciente nueva religión que él no conseguía erradicar de ninguna manera, porque no había forma de matarlos, que se seguían propagando los creyentes y no los convencían de abandonar su nueva creencia, ¿no es cierto? Entonces, si realmente sabemos que esta visión no fue de Yahweh, entonces, ¿por qué este hombre dijo que se había convertido? Por conveniencia, lo estamos diciendo, ¿no es cierto? O sea, la más clara indicación de que su conversión no fue genuina es que enseguida cometió varios asesinatos, incluido el de la esposa y el hijo. Así que después de su supuesta conversión, Constantino también mantuvo el título de máximo pontífice, ¿no es cierto?, que mantenía como rector del sistema religioso pagano al cual pertenecía. Listo, era equivocado. Disculpen la interrupción. Ya estamos terminando. Entonces, estábamos diciendo que las persecuciones no habían podido eliminar a la fe cristiana. Constantino, viendo esto, consiguió, o sea, elaboró el plan de justamente unificar a los dos grupos que tenían. Tenía a los creyentes por un lado y tenía a los paganos por el otro. En vez de que su imperio estuviera dividido, sobre todo porque estaba en un momento político un tanto problemático, entonces, en vez de tener a su imperio dividido, planeó tomar ciertas medidas para mezclar el paganismo con el cristianismo, ir mezclándolos, dejando conforme a las dos partes y unificar el poder de su imperio. Así que este fue el razonamiento que Constantino hizo, y cuando esta propuesta de paz, por así decir, llegó, los líderes eclesiásticos creyeron que se trataba evidentemente de una bendición divina, con toda lógica, de ser perseguidos y masacrados por lo que estaban creyendo. El poder máximo terreno, el poder local, ¿no es cierto?, gubernamental, les ofrecía primero la paz y un poco después convertirlos en la religión oficial del Estado. Era demasiado bueno para ser cierto, pero no lo razonaron, se dejaron vencer por la codicia de los ojos, y las cosas fueron siendo convertidas en lo que terminamos viendo hoy. Así que esto es lo que sucedió en Roma con la institucionalización del cristianismo a través de Constantino. Entre las otras, todas las cosas que fueron insertadas, fue también el símbolo de la cruz, ¿no es cierto? Al adoptar la cruz como el emblema de su ejército, Constantino fomentó realmente la unidad de las
tropas, porque la mitad de los paganos eran mitraístas y el símbolo del mitraísmo realmente era la cruz de la luz, el símbolo de Mitra. Entonces, de esta manera fueron unificados estas dos creencias, y fueron más que unificadas, se mezclaron tanto que son sumamente parecidas, lo vamos a ver en otro momento, ¿no es cierto? Porque realmente hay tantos cultos que son parecidos y se han mezclado que nos dejan mareados. Es mucho el material que tenemos para estudiar a este respecto. Pero entonces todas estas cosas fueron siendo incorporadas y las tenemos hoy en nuestras creencias. O sea, todos nosotros que venimos del cristianismo más o menos, hemos siempre pensado que todas estas cosas eran verdaderas, ¿no es cierto? Así que necesitamos estar prestando mucha atención para que eliminar todas estas levaduras de nuestros conocimientos, ¿no es cierto? De nuestras vidas. Les dejo también más material, ¿no es cierto?, que se refiere al tema del crismón, que es otro de los símbolos que sale con la cruz y la P, ¿no es cierto?, que forma parte del Vaticano, el papado. Hay muchos símbolos que salieron, que también se supone que los soñó Constantino, y que, bueno, todo lo derivan y hacen que alguno lo haya soñado, alguno haya tenido una visión, o alguien les haya dicho por inspiración divina estas cosas. Les dejo todos los links en el estudio, porque realmente este material es enorme y se sale por todas partes. Así que ahora quedo a disposición de ustedes para que me pregunten lo que necesiten, aunque el tema es bastante simple dentro de todo y creo que todos lo conocemos lamentablemente bastante. Dice, como muchos tengo, me dice Gaby, como muchos tengo en la cabeza la cruz del cristianismo. Entonces, ¿cómo fue colgado Yahshua? En una estaca, en una estaca. Lo que llamamos cruz no son dos palos, es uno, así de simple, es un palo. Esa es la definición de esta palabra antigua, es una estaca, es un madero, ¿está? Y es lo mismo que de lo que se habla justamente en Deuteronomio, que esa es la pauta más importante que nos debe dar la verdad de las cosas, que si fue en un madero se cumple la profecía que está en Deuteronomio, ¿no es cierto?, de haber sido hecho maldición al ser colgado en el madero, no en la cruz en sí, era un madero. También vamos a ver la importancia del madero en otros lugares a través de las escrituras, y vamos a ir reforzando estas explicaciones, por así decir. Sí, gracias, Andrés. Realmente el sincretismo es tanto, hay tantas cosas, y las que no hemos mencionado, ¿no es cierto? Porque de los santos, de todas, hay cientos de cosas, hay centenas, y uno no termina de ocuparse de esas cosas. Realmente tampoco creo que valga del todo la pena. Vamos a mencionar las más importantes que necesitamos dejar de lado, pero una vez salidos, por así decirlo, no sigamos revolviendo, porque sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo, es de no acabarse nunca. Qué interesante, yo siempre creí que fue una cruz y ahora entendí que fue exactamente, es que todos nosotros creímos realmente que eran una cruz, porque realmente creímos tantas cosas de las que nos dijeron. ¿Por qué íbamos a dudar de lo que nos estaban diciendo? ¿No? Todos creímos que eran verdades, ¿no es cierto? Y después vemos que son malas traducciones, muchas de ellas mal traducidas a propósito, con segundas intenciones, ¿no es cierto? No es solo ignorancia. En algunos casos ha sido ignorancia las malas traducciones, pero en otros casos realmente ha sido mala intención también para poder incorporar prácticas y elementos, como en este caso, por ejemplo, un símbolo que no pertenecían para nada, no tendrían que haber pertenecido jamás, no tendría que haber estado nunca mezclados con estas cosas, y mucho menos pasar a ser un símbolo y un objeto de adoración también, ¿sí? Porque en muchas sectas, sobre todo en la parte católica, todas las cosas las convierten en objetos de adoración. Ahí es donde radica un problema que es bastante grave, ¿no es cierto? Y eso proviene siempre de la antigua Babel, que adoraban cualquier cosa. Entonces la cruz fue en honor a Tamuz, sí, la cruz era la cruz que nosotros conocemos, o sea, la cruz, la original de Tamuz era una cruz en T, no tenía
no seguía, digamos, la barra hacia arriba, pero era la cruz así, en este formato, no en este formato, como es supuestamente la cristiana, ¿no es cierto? Pero no, era un palo vertical que se llama cruz simple. Para nosotros una cruz necesita dos palos, pero realmente esa no es la idea de la palabra original. Una cruz podía ser formada con un único palo. Y por eso se llamaba justamente cruz simple. Cosas sorprendentes que siempre vamos descubriendo, pero son todas estas cosas que, bueno, más o menos todos sabemos que están siendo sacadas a la luz, por algún motivo está saliendo a la luz todas las cosas que habían sido ocultas, ¿no es cierto? Porque estamos en los momentos de la restauración. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Todavía vamos a estar descubriendo más cosas en estos próximos días, vamos a seguir hablando ahora sí vamos a tocar directamente el tema del concilio divino, los concilios divinos, porque están los falsos, ¿no es cierto?, que son los de las civilizaciones mesopotámicas sobre todo, y por supuesto la asamblea de Yahweh. Así que eso lo vamos a ver, vamos a comenzar a verlo el domingo que viene. Si no tienen más preguntas, doy por encerrada la charla, que fue larguita. Shalom a todos, hermanos. Gracias por su presencia. Que Abba continúe iluminándonos y enseñándonos y mostrándonos todas las cosas que necesitamos sacar de esta Babel en la cual estamos sumergidos. Shalom, nos vemos el domingo.